¿Qué tal? Yo soy Juan José Luna de la Rosa y esto es Juárez número 1. Bienvenidos a este nuevo capítulo de historias que resaltan lo positivo, lo bonito, lo bello, lo hermoso de la frontera número 1, Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy tengo la grata compañía y el placer, el gusto enorme y también con mucho cariño y respeto. Saludo a mi mano izquierda a Cecilia Ester Castañeda, quien es cronista de esta ciudad, de esta frontera. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, Juanjo. Un placer saludarte. Y a mi mano derecha, Leticia Solares. Ella, pues obviamente es periodista, reportera, comunicóloga, historiadora y también que siempre ha trabajado a favor para resaltar lo bonito y lo positivo de esta ciudad. Hoy vamos a tener una charla, pero yo quisiera iniciar con Cecilia Ester. Yo recuerdo hace algunos años, algunos ayeres, cuando iniciaba yo en esto de la comunicación, sobre todo en la radio, escuchar XHGU, FM 106 estéreo, y escuchar la voz de Cecilia Ester Castañeda era un placer para el oído. Definitivamente hay que reconocerlo y para mí es un placer platicar con ella. ¿Cuántos años, Cecilia Ester Castañeda, de estar en esta bonita labor de comunicar y de hacer cosas positivas por esta ciudad? Fíjate, Juanjo, que tuve la fortuna de que me tocó empezar en FM 106 en un momento en que esa radiodifusora empezaba, que fue justamente en 1980. Iniciamos transmisiones el 10 de octubre de 1980. Estuvimos un mes a prueba y luego ya formalmente. Y fui parte del equipo inicial de locutores. Éramos casi todos recién egresados. Digo, acabamos de sacar nuestras licencias de locutor. Sí. Yo la había sacado un mes antes. Sí. Te tocó todavía, Cecilia, obviamente, el ir a hacer el examen a la Ciudad de México, ¿no? Para la... Fue en Chihuahua. En Chihuahua. Habían traído, el sindicato había organizado, afortunadamente, trajo a la comisión a Chihuahua, entonces fue más fácil. Yo tenía familiares allá, así que... Te fue más fácil, ¿no? Fue más fácil. Estamos hablando y ¿qué tal? ¿A quién recuerdas? ¿Con quién trabajaste en esos momentos, en esa parte inicial de la radio en FM 106? Estábamos Joel Montoya, Osvaldo Carvajal. En paz descanse. Sí, sí, los dos ya en paz descanse, también Juan Montoya. Sí. Estaba también Juan Martínez, fue de los iniciales. Juan Martínez Hernández. Juan Martínez Navarrete. Navarrete, sí es cierto. Luego estuvo también entre los primeritos José Lara Moure y la señora Rebeca Andriani. Éramos los primeros. Luego empezó a haber una serie de cambios como José Pérez Santillán, fue otro de los que entró. Así es, Éramos, ¿no? creo que el grupo base. De ahí, ¿qué es lo que sigue en la vida, en la carrera de Cecilia Ester Castañeda hasta llegar ahorita que eres cronista de esta ciudad? Sí, bueno, terminé mi carrera, estudié psicología. Luego decidí dedicarme a cosas que tenía yo ganas de hacer, ¿verdad? Y me fui por otro lado. Me fui seguí por el lado de los medios. Entré a trabajar al periódico El Diario. Yo entré en el 94 ahí, fue como traductora como empecé. Después fui reportera, coeditora, articulista de opinión y además de eso, pues siempre me interesó la historia de la ciudad, la identidad y todo eso, y había hecho un libro que se llama Juarenses, eso fue en el 90, trabajando en radio justamente, sobre qué es el ser juarense. Luego después hicimos uno sobre la historia de la radio, acompañándolo con un trabajo excelente que habían hecho unos estudiantes de la UASH, entre ellos Leti. Aquí presente. Sí, lo compaginamos con lo que había hecho yo para el STIRT. Y más tarde hice el de elecciones de Ciudad Juárez, ahora a raíz de los últimos años. Y ha sido algo inesperado, la verdad. Nunca esperé escribir a ese nivel sobre la ciudad, pero creo que hay muchos temas por descubrir, por dar a conocer. Y en esta nueva faceta como cronista de la ciudad, ¿cómo te sientes, Cecilia? Emocionada, muy emocionada. Sí. A veces un poquito asustada y abrumada porque hay tanto que quisiéramos hacer, pero justamente me va a tocar relatar lo que está sucediendo en la ciudad y difundir más su historia. Así y eso es muy bonito. Así es. Hoy vamos a tratar un tema, esto es nada más como el preámbulo para conocer un poquito de la trayectoria profesional de Cecilia Ester Castañeda, pero también de Leticia Solares, como yo lo decía, comunicóloga, periodista, reportera, trabaja en el Diario de Juárez. Y también, Leti, platícanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo empezaste? Me dijiste que empezaste en Norte, ¿no? Así es, bueno, pues con una vocación por comunicar. Desde pequeñita yo quería ser locutora primero y era un sueño escribir novelas o qué sé yo, no sé, y hacer radio.
Ajá. Sin embargo, bueno, pues todo ha sido al revés. Y primero se me dio el ser reportera. Inicié a esto de la investigación y de la historia, enamorarme de la historia, a través precisamente de este trabajo que hicimos sobre la historia de la radio. Siendo yo estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues se me da la oportunidad de integrarme al equipo de investigación de la universidad, y desde ahí, a lo largo de los 4 años de la carrera, pues se hizo este trabajo de investigación hemerográfica con testimonios. Entonces, de esa manera conocimos a Ceci. Después me toca ser de los pioneros de Periódico Norte, de reportera joven. Por ahí estuve 13 años y pues posteriormente hago mi cambio. Me invitan a trabajar al Diario de Juárez, hasta el día de hoy. Sigue siendo mi casa editora, donde pues he tenido la oportunidad también de desenvolverme en otros tantos ámbitos, sobre todo en este mundo de la cultura y del espectáculo, que ha sido pues definitivamente una sorpresa para mí. Pero también participas como parte, o eres parte de los historiadores de Ciudad Juárez, ¿no? Precisamente a través de este amor, de esta inquietud que tengo siempre por la historia, y a través de conocer a la gente que se desenvuelve en el ámbito cultural de nuestra ciudad. Bueno, voy a dar con la sociedad Paso del Norte por la cultura de la historia, donde hace 2 años ya formalmente soy un socio activo. Entonces, bueno, pues desde ahí trabajando también pues por la cultura, por la identidad y por fomentar este asunto por la cultura de la historia, que ahorita vamos a platicar de eso. Efectivamente, vamos a desarrollar un tema, vamos a platicar, estamos en el mes de septiembre, y yo lo platicaba precisamente el día de hoy en el programa de radio, ¿no? De que somos una frontera única en el mundo por todo lo que ha pasado y sucedido en esta ciudad, en esta tierra. Y vamos a hablar de cómo vivimos los juarenses, cómo vivimos en la frontera, Cecilia Esther, estas fiestas patrias, ¿no? Como que tenemos a veces dos caras, ¿no? Mucha gente en el sur del país lo ve así. No, es que ya se están muy agringolados, ¿no? Los de la frontera, ¿no? Yo creo más bien que es un desconocimiento sobre los diferentes Méxicos que existen, ¿verdad? Que está el estereotipo mediático de que México es mariachi, charros, comida de Oaxaca. Nopalitos y exacto, ¿verdad? Y hay muchos Méxicos. La parte norte es diferente, obviamente, empezando por el clima, por la orografía. Y la frontera es diferente. Claro. Entonces no podemos esperar ser iguales que en otras latitudes. Ya lo decía Juan Gabriel en su canción, aquí todo es diferente. Exacto, sí. Sí, aquí todo es diferente. ¿Tu punto de vista es cierto, Leticia, eso? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque las personas piensan que por vivir tan pegados a Estados Unidos, pues aquí solamente comemos enchiladas con queso amarillo. Por supuesto que no. Para eso existe la formación, o sea, yo puedo ir y acompañar a mis hermanas que son nativas de Estados Unidos y que su lengua materna es el inglés, y yo pues sigo siendo tan mexicana porque mi formación cultural, académica es aquí. O sea, yo estoy orgullosa de mi himno nacional, de mis símbolos patrios, de mi historia, de lo que somos como país, y tan respetable, ¿verdad? Lo de ellas, yo puedo ir y acompañarlas el 4 de julio, comerme una hamburguesa, pero eso no me hace ni pocha, ni gringa. Ni menos mexicana, Ni ¿no? menos mexicana. Al contrario, digo, qué hermoso es mi himno nacional, tan bonito como el de ellos, pero a mí se me enchina la piel, y yo creo que nos sucede a todos cuando lo escuchas, cuando escuchas ese corrido de Chihuahua, ya hablando de regionalización. O canciones de Juan Gabriel, simple y sencillamente, exactamente, ¿no? Y de que lo bien que retratan cómo somos como fronterizos. Entonces, por supuesto que no, somos fronterizos distintos a lo mejor a los mexicanos de Oaxaca, pero seguimos siendo tan mexicanos. Por ejemplo, Cecilia, aquí se acostumbra mucho en Ciudad Juárez, ¿no? Que el Día del Pavo, el Día de Acción de Gracias, como lo conocemos, o como se le llama también, aquí en Juárez hacemos pavo, cuando es obviamente como una tradición muy gringa, ¿no? Pero por ser en frontera, pues aquí como que también a las familias juarenses nos da por hacer pavo, ¿no? Fíjate que yo creo que algunas. Algunas, yo no comí pavo hasta que me casé, porque la familia de mi esposo, bueno, él ha nacido allá, pero vivían aquí. Pero ellos sí comían pavo. Pero en mi familia, en mi casa, nunca habíamos comido un pavo en Día de Gracias.
Entonces se me hacía un poquito raro, pero lo disfrutaba, ¿verdad? Claro. Ahora, por ejemplo, Leti, en un gran porcentaje, también yo me puse a pensar eso, también un gran porcentaje de familias juarenses tienen hijos nacidos en Estados Unidos o en El Paso específicamente, pero viven aquí, van y se trasladan. ¿Cuánta gente de aquí de Juárez no trabaja en El Paso y vive aquí, no? Y eso también tiene mucho que ver con lo que es únicamente, exclusivamente aquí de la frontera, ¿no? Sí, es un fenómeno típicamente fronterizo que ocurre mucho. Ciertamente un número de ciudadanos, la mayoría, porque luego se habla que en Chihuahua hay tantos estadounidenses, la mayoría de ellos son hijos de mexicanos que nacieron allá, pero hacen su vida en México. Y la mayoría de ellos se sienten mexicanos. Habrá algunos que no, algunos que son criados con la idea de que yo soy American y me voy a ir para allá y así, como en cualquier parte, pero yo creo que sí se sostiene esa identidad del mexicano. Sí, es que creo que en esta frontera en particular, somos familias tan compuestas, y yo creo que en todas nuestras familias hay un ciudadano norteamericano y que sí, sin duda, que su lengua, su formación es la de Estados Unidos y está bien, y por eso tal vez adecuamos o adaptamos sus usos y costumbres, pero eso no significa que yo no tenga los míos. Yo decía, aquí Navidad, pues ponemos un árbol de Navidad y traemos a esta figura emblemática de Santa Claus, pero también realizamos pastorelas, las posadas, ponemos un nacimiento y cantamos villancicos, y ese día podemos decir a todo el mundo Merry Christmas. Claro. Y no pasa nada, eso no me hace menos. Happy New Year. Happy New Year. Y feliz año nuevo. Y eso no me hace, por supuesto, menos mexicana. Eso me hace, creo yo, una ciudadana más globalizada, y bueno, binacional. Somos un crisol con una riqueza y un bagaje compartido. Sobre todo digo que con El Paso, ¿no? ¿Crees que Sí. seamos una sola comunidad? Hay mucha gente que lo resalta como que hay mucha gente que piensa y cree que El Paso y Ciudad Juárez es una sola comunidad, una misma familia, Cecilia Esther. ¿Cuál es tu punto de vista? Creo que sí, que quizás se esté perdiendo eso un poquito en los nuevos tiempos, pero creo que todavía sí, en gran parte sí. Y creo que sí somos una comunidad muy globalizada, hemos sido de las comunidades más globalizadas. Ahora esto se está extendiendo por los medios de comunicación, por internet, por todo, porque hay más comunicación masiva. Pero antes éramos uno de los pocos lugares donde se percibían todas esas influencias. Y sigue siendo, a mí me parece fascinante cómo aquí puedes ver un rinconcito, puedes cruzar al Paso, digamos, y ver un mundo, puedes ir a una sección de Juárez y ver otro, y luego te vas a otra parte y es totalmente distinto. Es como ver un microcosmos de México y del mundo, creo yo. Así. Ahora, por ejemplo, Leti, el Día de Muertos, ¿cómo se vive aquí, que está muy pegado a la tradición en Estados Unidos, que es el Halloween? Por ejemplo, en ese concepto, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo vivimos aquí en la frontera? Fíjate que siento que esta conmemoración de Día de Muertos, que estaba más arraigada hacia el sur del país, está llegando precisamente a esta frontera donde sí, anteriormente, pues tal vez no lo vivíamos de la misma manera en la que la estamos viviendo actualmente, con esta verbena que hace, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Que resalta muchísimo, que ya ¿no? se está convirtiendo en una parte tradicional. Antes el arquitecto Lizárraga lo Él fue hacía quien empezó en el con esto. Museo de Bellas Artes. Sin embargo, no tenía tanta difusión. Y bueno, pues sí, por esas costumbres de a lo mejor de tener primos, amigos, pues hacíamos lo de este asunto del Halloween, pero ahora lo que me encanta es que el 31 nos podemos disfrazar y hacer fiestas de Halloween. Y los al niños, día o sea, siguiente, ¿cuántas familias no llevan a los exactamente. niños a El Paso, Texas, Cecilia, a Exacto. pedir dulces? Exacto, estamos montando nuestros altares y estamos hablando con nuestros hijos, con nuestras familias sobre de qué se trata esta conmemoración, en qué consiste, porque es muy rica, además culturalmente. Ahí está Posadas, ¿no? Que con sus Catrinas explicar esto a nuestros niños, pues creo que lejos de hacernos mexicanos de segunda o mexicanos pollos, bueno,
No, se arraigan más. Se enaltece más, Se enaltece más nuestras tradiciones. Algo que me gustaría comentar antes de que se me olvide es, además no olvidemos que Texas, Nuevo México eran parte de México, entonces de cierta manera... La tierra pues es la misma tierra, exactamente, ¿no? Basándose en ahí. La gente, por ejemplo, en Nuevo México, y hay notas al respecto, hay un estudio serio del New York Times, por ejemplo, en el que el español más antiguo que se habla está en Nuevo México. Eso se nota en los nombres de las poblaciones, ¿verdad? Sí. Por ejemplo. El nombre de español antiguo. No me viene ninguno a la mente, pero yo me divertía mucho cuando traducía notas que se originaban allá y veía el nombre de las poblaciones. Pues doña Ana, ¿no? Doña Ana, por ejemplo. Que bueno, que no se utiliza, sí, no se utiliza la ñ, perdón, que es Dona Ana, pero es Doña Ana, por ejemplo, ¿no? Que está en Nuevo México. Y bueno, estamos hablando de cómo vivimos aquí en Ciudad Juárez, esas tradiciones, sobre todo ahorita que estamos en el mes de septiembre, lo que es las fiestas patrias y demás. Pero viene ahora en la actualidad, Cecilia, yo quisiera tocar, es un tema porque es muy importantísimo, el de cómo en la actualidad en esta frontera, obviamente aquí hay mucha gente de Veracruz, de Durango, de Torreón, Zacatecas, de muchísimas partes de la República Mexicana. Y de otras partes. Sí, de ahora, otros países. con el fenómeno, precisamente a eso voy, con el fenómeno de la migración, ¿cómo ves, cómo visualizas? ¿Se irán a perder quizás nuestras tradiciones o nuestra manera de vivir? ¿Cómo ves el fenómeno de migración en este momento aquí en Ciudad Juárez? Yo creo que se va a enriquecer nuestras tradiciones, ¿Sí? Vamos a tener más, ¿verdad? Ajá. Me parece que debemos recordar en Ciudad Juárez que somos una ciudad de migrantes. Antes de que fuéramos Ciudad Juárez, aún antes de que fuéramos Paso del Norte, porque la fundación fue en 1659, pero había ya habitantes llegados de otras latitudes antes, décadas antes. En 1600 ya había españoles aquí, por decir algo, y tlaxcaltecas, o sea, no nada más españoles. Entonces, ha cambiado desde entonces el origen quizá de los inmigrantes, pero siempre ha habido, eso es una constante. Ahorita de repente nos parece, ay, no es que vienen esas personas y van a trastocar nuestra forma de vida, la están poniendo en riesgo. No, Juárez, como todas las fronteras, se adapta. Tenemos una capacidad, una resiliencia, una capacidad de adaptarnos a la incertidumbre increíble, eso es característico de las fronteras. ¿Por qué? Porque tradicionalmente estamos lejos de los centros de poder donde se toman las decisiones. Tradicionalmente, generalmente las fronteras están olvidadas y ocurre algo interesante, que a veces los intereses de las fronteras no son los mismos del centro de los países. Eso pasa tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, la frontera se queda así como solita porque las decisiones que se toman son para favorecer a otras zonas. Y tiene que unirse, ¿verdad? Tenemos que unirnos. Y también tenemos que tomar en cuenta lo que ocurre en los dos lados, en los dos centros de poder. Entonces eso nos obliga a estar muy atentos, muy receptivos y listos para cambiar. ¿Tu opinión, Leti, sobre este tema? Pues igual que Ceci, creo que lejos de que las pudiéramos perder, que se vaya a armar una catástrofe o algo, ¿verdad? Creo que sería más interesante de nuestra parte, y creo que eso somos los juarenses, es abrazar, ¿sí?, a todo este conglomerado, a toda esta Babilonia en la que estamos viviendo, porque así lo veo, y ¿por qué no mejor a esta gente que llega nueva, que deje de ver a esta ciudad como un campamento, porque no somos un campamento? De aquí estoy esperando a que me hablen. No, ¿por qué no los sumamos? ¿Por qué no los integramos? ¿Por qué no enseñarles nuestros valores, compartir con ellos quiénes somos, cómo somos? Somos otro México, a lo mejor pequeño geográficamente, que no, ¿verdad? Porque somos el estado más grande del país. Así es, y Ciudad y Juárez nuestra ya grandeza más grande. como sociedad, como comunidad, habla a través de la historia, y Ceci no, me dirá que no estoy equivocada en esto. Entonces, creo que lejos de perderlo, lo vamos a enriquecer, y creo que la propuesta aquí sería abrazar a este flujo y mostrarles quiénes somos, cómo somos, qué hay en esta ciudad, que no es nada más, como dijo Ceci, sopes y tequila, sin denostar los riquísimos sopes y el delicioso tequila, sin denostarlo, pero hay mucho más. Hay muchas cosas, y no solamente del pasado. En nuestro presente hay
cantidad de riqueza, no solamente en talentos, somos una ciudad industrial. Aquí hay mucho trabajo. Somos una ciudad de trabajo, somos una ciudad de gente con talento que tiene que florecer en la adversidad del clima, de estar lejos del centro, ¿sí? De muchas cosas, de ¿no? De muchísimas cosas. Y eso entonces, yo lo resalto, lo que decía Cecilia Ester, de lo que sí hemos pasado tantas cosas en esta ciudad, que somos resilientes, que aguantamos. ¿Qué más nos puede pasar, no? El de que tengamos esta situación tan presente en estos últimos meses, en estos últimos días, lo de la cuestión de los migrantes, pero bueno, hay que salir adelante y seguramente así va a ser. Estamos tratando este tema de cómo vivimos aquí en la frontera estas fiestas patrias, estos tiempos de alegría mexicana que nos hacen independientes. ¿Qué resaltarías tú, Cecilia Ester Castañeda, de cómo vivimos aquí en Juárez estas fiestas patrias? ¿Qué es lo que podrías presumirle a la gente que nos está viendo en otras partes del estado, en otras partes de México, en otras partes del mundo? ¿Qué resaltarías? Bueno, a mí de niña me gustaba mucho ir a los desfiles, ¿verdad? Ya después por cuestiones laborales no ha sido tan fácil. Sí. Pero, por ejemplo, me estaba dando cuenta que va a haber por lo menos 2 desfiles, uno en la avenida 16 de septiembre y que se retoma la avenida 16 de septiembre, había sido en otras vialidades. Y también en el Valle de Juárez va a haber otro desfile. Y en el Valle de Juárez va a haber otros 2 gritos. Entonces, la comunidad está dispersa, pero también las celebraciones se están repartiendo. Entonces, eso es importante. Y yo no sé cómo sea en otras partes, porque siempre he pasado los 16 de septiembre aquí, pero el hecho de que haya fiestas mexicanas, ¿verdad? De que haya gritos, de que muchas personas vistan atuendos típicos, de que haga comidas mexicanas, todo eso es bonito. Es bonito resaltarlo. Yo siempre lo he dicho, y no sé si compartas mi opinión, Cecilia Ester, Leticia, de que en Ciudad Juárez sobresale mucho lo que es el restaurante, el arte culinario de esta frontera, en todo su esplendor. Los antros, las discotecas, los restaurantes, eso desde muchísimos años, la vida nocturna en Ciudad Juárez también ha sido característica, y eso también hay que resaltarlo e invitar a muchísima gente de Estados Unidos, de El Paso, de otras partes del estado, que vengan a conocer también los lugares donde se preparan ricos platillos mexicanos y con el sello distintivo de Ciudad Juárez. Por ejemplo, ¿qué podríamos presumir de Juárez en esta época para comer, Leticia? Fíjate que precisamente pensando en esto, yo diría que celebráramos las fiestas patrias norteñamente. Ajá. Porque también eso es México. ¿Por qué no un conjunto norteño? ¿Por qué no vestirnos con un sombrero, botas, con las botas? Cuadros. Exactamente. De Adelitas. De Adelitas. ¿Verdad? Exactamente. Aquí las Adelitas, ¿verdad? Las mujeres del norte creo que todas llevamos una Adelita ahí, y los hombres a los revolucionarios. El sotol. Hay tequila, hay mezcal. Pero aquí hay sotol. Aquí hay burritos, aquí hay menudo. Acaba de pasar el festival del tequila. ¿Sí? Aquí tenemos también comida del norte, la carne asada. La carne asada también es muy... José Vasconcelos haya dicho que nada más sabemos hacer carne aquí en Juárez hay muchos lugares que venden muy rico pozole, por ejemplo. Por ejemplo. Pero cosas que son de nuestra región también son cosas mexicanas. El menudo. El menudo. El menudo. ¿Por qué no celebrar las fiestas patrias, nuestra libertad como nación, como seres, ¿verdad? Que construimos diariamente este proyecto de nación de una manera norteña y mostrarle a la gente que nos visite, que viene, que no nada más somos mariachis y tequila. México tiene marimba, México tiene norte, México tiene muchas cosas, como decía Ceci. Entonces, ¿por qué no presumir lo nuestro y enseñarle a que lo quieran, ¿verdad? Porque ya ves que dicen que lo que bien se quiere no se maltrata. Efectivamente, y obviamente la gente que nos observa y nos escucha, pues venir, y que si no han probado los burritos, que son los tradicionales de aquí de Ciudad Juárez, las margaritas también, que son, obviamente aquí nació la margarita, que vengan a probarlas, ¿no? En estas épocas, si tienen chance de tener días libres y festejar la independencia de México en nuestra frontera, pues que prueben todo lo bonito y lo sabroso que es en nuestra ciudad, Cecilia.
Creo que es una buena oportunidad para conocer nuestra cocina regional. Hay por ahí por lo menos 3 libros que yo conozco sobre cocina de Chihuahua. Y es muy interesante que no piensa uno, caray, eso es de aquí. Pero son cosas que comemos todos los días, pero no pensamos que se originaron en esta zona. Justamente la comida del norte de México tiene que ver con su clima. Es un clima en el que la comida había que conservarse. Estamos hablando de antes de refrigeradores, ¿verdad? Entonces, aquí se hacía mucha comida sencilla y se aprendía a conservarla, que durara mucho. Y por eso no son platillos tan elaboradísimos, porque era cuestión eran alimentos para los arrieros, básicamente, ¿verdad? En el camino había que prepararlo, había que llevar las cosas. Y eso es una cocina interesante que tenemos que conocer. Y no nada más nuestra cocina. Estas fechas son una gran oportunidad para conocer nuestra historia. Y creo que en Ciudad Juárez la mayor parte de la gente no conoce la historia de Ciudad Juárez, lo cual es una lástima, porque Ciudad Juárez, sin temor a equivocarme, es una de las ciudades de nuestro país con una historia más rica, que ha participado en muchos momentos relevantes. Históricos de nuestro país. Y no solo en nuestro país, a nivel internacional. Entonces, el desconocerlos es perdernos de mucho. ¿Cuál será el evento, según lo que tú conoces, Cecilia Ester, el evento político, social o deportivo que más haya marcado a esta ciudad? Para ti, ¿cuál será? Bueno, la pérdida de un gran territorio, ¿verdad? Sí. Definitivamente eso fue trascendental. Pero también somos prácticamente el único que ha recuperado territorio de Estados Unidos. Dime tú dónde más ha ocurrido eso. Ninguno. Y eso, fíjate, no mucha gente lo sabe. La recuperación de la isla de Córdoba, el Chamizal, es un espacio que debemos de salvaguardar. Exacto. Los juarenses, sí, porque Estados Unidos a ningún país, a ningún territorio le ha regresado solamente aquí a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, y ahí está el Parque del Chamizal también como atractivo donde domingo a domingo en tiempos bonitos de clima la gente disfruta, la gente de Juárez, la gente que está arraigada aquí de Ciudad Juárez va y visita el Parque del Chamizal. A mí me gustaría también que conociéramos más la historia del Río Bravo. Yo creo que podríamos hacer un tour. Quizá no nos damos cuenta, pero el Río Bravo llega a México a través de Ciudad Juárez. Es aquí donde da la vueltecita. Y podríamos hacer un tour de hecho he pensado, algún día lo voy a hacer, nada más déjenme, agarro condición, en caminar desde los Puentes Negros hasta el puente acá el nuevo que está. De Tornillo. El de Tornillo. Sí. Porque me parece que trae tanta historia ese río, y que también tenemos que ponerle más atención y valorarlo y recordar todo lo que ha ocurrido, lo que sigue ocurriendo en ese río. Y que hacerlo nos va a permitir no solo aprovechar turísticamente incluso ese lugar, sino saber cuidarlo, aprender a cuidarlo. Así es. Bueno, hablamos ya, Leti, de lo que es la comida y cosas padres y de cotorreo que podemos pasar aquí en la frontera, pero también, obviamente, como ya lo menciona Cecilia, ¿no? Partes históricas de la ciudad. Qué momentos tan importantes, ¿no? La exaduana, que por ejemplo, ¿no? Prácticamente es un museo de sitio, o sea, tú llegas al MUREF y bueno, cierras los ojos y dices, Dios, aquí estuvieron, no importa a favor de qué bando estés, si eres maderista, villista, no, pero aquí se gestó la nueva patria, aquí estuvo Madero despachando abajo de este fresco, aquí estuvo Villa, aquí estuvieron esos hombres, Díaz. Exacto, Díaz, aquí se realizó el primer encuentro entre homólogos entre Estados Unidos y México. Además, bueno, aparte de esta parte del centro histórico, está la misión de San José, que hoy es un museo. Ya es un museo. Donde reposan los restos, ¿verdad?, de los hombres que nos fundaron como Paso del Norte, hombres políticos que vieron por el progreso de esta ciudad y que gracias al trabajo de ellos, bueno, pues en el devenir, hoy somos lo que somos. Hay museos, hay espacios naturales, como ya dijimos, el Chamizal, las dunas, o sea... Samalayuca también, que tenemos muchas cosas que decir de Samalayuca. Los petrograbados. Hay muchas cosas que hacer.
La X, ya es también un espacio que puedes en la historia disfrutar. reciente es el emblema, ¿no?, que ha identificado ya esta ciudad, la tan famosa Plaza de la Mexicanidad. Exactamente, que algunas personas que trabajaron ahí cuando eso se estaba construyendo comentan que ahí encontraron vasijas, cucharas, prendas, porque bueno, pues ahí había casas, ¿no? Cuando el chamizal estaba de aquel lado. De aquel lado. Entonces, pues ahí también se respira historia, es cuestión nada más de ir, documentarte, si no tienes que leer todos los libros. Sí, hay Ve, mucha. documéntate, párate y cierra los ojos y disfrútalo. Imagina aquel pasado, tráelo al presente y hazlo tuyo. Así es como te puedes enamorar. De lo que... Bueno, además de la gente que somos, que es la verdad que la gente de Juárez, dijo Adal Ramones, ese es otro rollo, ese ¿no? es otro rollo. Pero venir a conocer la antigua Paso del Norte, hoy la heroica ciudad Juárez, siempre será un placer. Hace unos días se conmemoró el aniversario número 7 luctuoso también de un personaje de esta ciudad, ¿no? Aunque no nació aquí, pero prácticamente, artísticamente la gente dice que Alberto Aguilera Valadez nació en Michoacán y Juan Gabriel nació en Ciudad Juárez, lo que a mí me parece correcto. Pero bueno, también esa es una parte importante porque Juan Gabriel puso el nombre de Ciudad Juárez muy en alto a nivel mundial, ¿no? Por su arte. ¿Qué opinión te merece también el poder conocer parte de la historia del Divo de Juárez aquí en estas fechas, Cecilia? Podemos disfrutar su música, ¿verdad? Sí. Después de todo, Juan Gabriel le dio nuevos bríos a la música ranchera. Claro. La música ranchera ya había pasado su mejor momento y Juan Gabriel la revive. Sí, inclusive incluyendo otros instrumentos al mariachi, lo cual le dio una renovación muy fresca a la música mexicana. Exacto, ese toque norteño. Sí, incluyó el acordeón en el mariachi. El acordeón en el mariachi, ningún artista. Entonces, eso, cuando tú escuchas ese acordeón y ese grito de arriba, Juárez, digo, en cualquier lugar del mundo que estés, mira, se me está enchinando justamente la piel, porque te hace sentir, híjole, qué bonito ser un juarense. Efectivamente. Y para mí, Juan Gabriel a lo mejor sí nació en Michoacán, o Alberto Aguilera, pero él llevaba a Juárez también en su corazón. En su corazón, él es por supuesto. un típico juarense, Claro. Abierto, positivo, Noble, propositivo. leal. Mira, contra todas las adversidades, su historia es inspiradora. Claro. Aún y a pesar de todas las adversidades que él vivió, él fue por su sueño y nunca se dio por vencido. Esos somos los juarenses, ¿sí o no? Claro y además que sí. él creció aquí, él llegó aquí siendo Sí. bebé, Así por es. favor. Por supuesto, sí. Además, No sé a qué edad volvería a las ciudades donde nació. Entonces, claro que es Claro, un Juan juarense. Gabriel es Claro que es un juarense. número uno. Pero además, su carrera, su vida es un producto de este Claro. lugar de la frontera. En otros lugares no había esa avenida Juárez con tantos lugares donde podía él, donde se le abrieron las puertas, donde se le dio un micrófono. Hasta en Pastijela, ahí, hasta iba a cantar ahí Sí. en una cafetería que había junto a Pastigel, ¿verdad? Se le permitía. Eso no en todos los lugares ocurre. Se da. Y aquí sí se dio. Aquí él tuvo la fortuna de poder desarrollar ese talento. Y a pesar de que ciertamente tuvo obstáculos, de que había burlas de él, siendo un niño, vio también que era una ciudad donde mucha gente triunfado, mucha gente se permitían muchas cosas, ¿verdad? Entonces él pudo entrar gracias a eso, gracias a ese ambiente de turismo, gracias a ese ambiente donde le decían sí, gracias al que alguien le dio una guitarra y le enseñó a cantar, gracias a que alguien le tuvo la confianza y el cariño de llenarlo de amor en el lugar donde lo internaron, en un lugar que estaba en el centro en ese entonces. Y todo eso es historia de Juárez. Todo Claro. eso es Juárez. Muy importantísima parte de la historia. Es una parte, él es parte de lo que vivió, y lo que vivió fue en Juárez, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues es parte también de lo que nosotros vivimos aquí en la fronteriza Ciudad Juárez. Mi querida y estimada Leti, pero ya no, como que hablamos así por encima de lo global, ¿no? De lo que se ve en Ciudad Juárez. Pero, por ejemplo, en tu familia, platícanos algunas anécdotas, cómo se viven, o cómo vivían, o cómo festejan días como el Día de los Muertos, por ejemplo, ¿no? Fíjate que afortunadamente desde pequeños mi familia tenía puestos en el mercado Cuauhtémoc. Entonces mis tíos, mi madre misma, con días de anticipación se daban a la tarea de elaborar estas famosas coronas de muerto que vas y llevas al panteón, ¿verdad? Donde haces el aseo de las tumbas. ¿Sí? Entonces nos tocaba a nosotros desde niños acompañar
a la familia en la elaboración de las coronas y luego en la venta. A lo mejor en ese tiempo no había todo esto de los altares y de vestidos de catrinas, pero lo vivíamos desde el centro de la familia, en los barrios, también en el barrio ahí. Nosotros somos, la familia nuestra estaba ahí avecindada en la colonia Exhipódromo. Ajá. ¿A qué altura más o menos? ¿Qué calles? A la altura de la Niños Héroes y Venezuela. Por ahí Pues aquí crecimos, cerquita, ¿no? aquí cerca, muy cerca, por ahí crecimos, una de las colonias, uno de los barrios más antiguos de Juárez, muy tradicional. Entonces, bueno, las reliquias famosas también, los matachines, que es algo muy de Juárez, estos grupos de danzantes, todas estas tradiciones familiares, a lo mejor algunas enlazadas con esta parte religiosa, ¿no? De los rosarios, de las reliquias. Pero todo esto exalta también tus usos y costumbres como mexicano. Te hace sentir bonito, las fiestas patronales, todo esto. Sí, así se vivía al centro de la familia, ¿no? Y con los vecinos del barrio, ¿verdad? Y fulano va a traer el arroz y el otro la sopa tal, o vamos a hacer entre todos las coronas. Entonces, eso es muy bonito y que distingue mucho a Ciudad Juárez, Cecilia. Pero obviamente hay lugares muy especiales, ¿no? Por ejemplo, en la Colonia del Carmen, que hacen su fiesta muy en grande, no se diga el Santuario de San Lorenzo, San Martín de Porras, que son iglesias, que son lugares que están en colonias estratégicas de esta ciudad, que también viven sus propias fiestas muy a la frontera, ¿no? Sí, es interesante, ¿verdad? Ahí, yo que recuerde de niña, pues me llevaban, pero a fuerzas a la misa. Sí, la verdad mi recuerdo de la iglesia era, ay, ya se va a acabar, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y tardé mucho tiempo en superar eso. Pero sí recuerdo llevar flores y los matachines, que me daba miedo el viejo, ¿verdad? El viejo de la danza. Ah, Dios mío, el viejo de la danza. yo decía, cómo me daba miedo. Pero lo que yo más recuerdo de mi infancia es la comida que hacía mi abuelita. Mi abuelita era de Parral y era para mí mi cocinera favorita, ¿verdad? Y no éramos muy de asistir a fiestas. Vivíamos en la colonia Hidalgo, pero así de ir a lugares donde más o menos en qué calle, Cecilia. En la República de Cuba. Ahí en la Cuba. Justamente esta semana fui ahí, tenía que ir a un lugar cercano y fui a darme una vuelta por donde yo vivía de niña. Y ahí está la casa. Les juro que me sentía como en una escena de Robocop. No sé si vieron esa película donde hay un policía al que le disparan y rescatan su cerebro, ¿verdad? Pero le ponen un cuerpo de robot. Entonces él va, ya como robot, toca la puerta en la casa donde vivía y ve a su hijo y están ahí, ¿verdad? Y pues claro que no les dice nada. Así me sentía yo, aunque no toqué, porque soy yo un niño jugando con su papá. Pero recordé, yo vivía hasta los 8 años y me tocaba mucho jugar en las calles, todo esto, ¿verdad? Todo al mamaleche, al stop. Hablando que si el lobo, que si la roña, le decíamos la roña en ese tiempo, ahora es el atrás. Y todo eso. Y me acuerdo, bueno, la casa tenía barandales de madera, ahora ya es una reja, tenía jardín, ya el jardín, lamentablemente, como muchos en Ciudad Juárez, ya son mosaicos, y le hicieron un segundo piso. Pasé. Pero hasta tomé unas fotos, pronto las subiré a Facebook, cuando tenga tiempo, de que me llamó la atención, enfrente había una tortillería, y me acuerdo mucho que nos daban tortillas con sal, gratis. Y también vendían raspas de piña para la niña. Entonces, ya sé. Ya no está, ese lugar está abandonado. Sin embargo, yo iba y cruzaba a una tienda que estaba enfrente y me acuerdo que me estiraba y ahí me compraba yo mis historietas. Y me acuerdo así que me estiraba para poner el ¿Qué es lo más bonito que destacarías ahorita que estamos hablando ya hablamos de las colonias, pero por ejemplo en la colonia Hidalgo, donde tú pasaste tu infancia, Cecilia Ester Castañeda, ¿qué es lo bonito, qué es lo que te acuerdas así más característico de ahí de la colonia Hidalgo? Bueno, déjame termino de contar esto. Por favor. Que la tienda todavía está. ¿Sí? Y lo sé porque hay una foto donde yo estoy chiquita, donde dice ahí el nombre de la tienda, y todavía se llama así. ¿Sí? Es muy diferente, pero sigue. Bueno, yo recuerdo la convivencia entre vecinos.
Sí. Me acuerdo de mi vecinita que se llamaba Ceci también, y luego había una vecindad. Así, que ya no ahí existe. ya recuerdo de las vecindades. ¿Tú conoces la colonia Hidalgo más o menos cuántas de las vecindades que hay allí? Me tocó grabar una vez una historieta y no, pues vamos a grabar una vecindad ahí en la colonia Hidalgo. Ajá. Yo me quedé sorprendido porque era una vecindad así donde había varios cuartos, 2 pisos, los lavaderos y todo estaba ahí muy emblemático también de esa colonia, ¿no? Sí, de cuántas personas vivían en una una 2 vecindad. cuartos, Ajá. pero eran familias enormes, Sí. me acuerdo. Tengo fotos donde los niños que viven ahí van a mi piñata, que me parecían las grandes piñatas, las grandes fiestas, y en realidad había menos de 10 invitados, ¿verdad? Pero para mí eran unos fiestones. Pero yo recuerdo mucho sobre todo eso, esa convivencia en las calles, ese jugar todos los niños en la calle. Y sentarnos ahí, recuerdo escuchar los grillos, se sentaba uno en la banqueta y se oían los grillos, ¿verdad? Y lo tan todo cerca, eso. ¿no? De lo que es, prácticamente el río Bravo. la colonia Hidalgo. Exactamente. Ahí me decía un tío mío que ellos vivieron por ahí también, que a él le tocó ver donde filmaron Espaldas Mojadas, no sé qué película allá en los años 50, ¿verdad? Que él estuvo ahí cuando la filmaron. Ahí era, en esa área de ahí de la colonia Hidalgo. Exactamente. Del exhipódromo, ¿tú qué resaltarías, Leticia? Fíjate que, bueno, pues ahí se supone que estuvo un hipódromo donde estuvo Villa, hacia donde está la Comisión Federal de Electricidad, donde está cerca la termoeléctrica. Ajá. Está la escuela primaria Miguel Hidalgo, que pues es súper histórica, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que más recuerdo? Las tiendas y la tortillería. Justamente Sí. ayer, Las tiendas de abarrotes, Las ¿no? tiendas de abarrotes, la comunidad que se hacía, porque sí, ahorita pensándolo, pues cerrábamos las calles para hacer las piñatas, para celebrar las fiestas patrias, para celebrar N cantidad de festividades, ¿verdad? Desde la fiesta patronal, la reliquia, las fiestas patrias, la piñata. Esa comunidad que solamente aquí en Juárez se vive Sí. de esta manera tan singular, ¿verdad? Con esta generosidad, con esta hermandad de vecina, que tal vez ahora la hemos perdido un poco, pues porque las colonias nuevas, ya son otros tiempos, son otros ¿no? tiempos. Y nos entra la nostalgia y podemos decir, pero era tan bonito. Era hermoso y digo, yo lo que recuerdo, ¿verdad? Pues las tiendas, la tortillería, salir por las tortillas, ir y pedir, pídele a la vecina tal cosa, o compartirse los frijoles de la olla, X, Y y Z, pero esas cosas hacen de Juárez también algo muy particular. algo muy particular. Así es. Estamos hablando precisamente de cómo vivimos en esta frontera, las cuestiones de las fiestas patrias, ¿no? Y cómo se vive aquí en Ciudad Juárez. Y ya hablamos de la colonia Hidalgo y de la Chaveña. Yo me identifico obviamente en la colonia Lindavista, donde está su casa, y la San Antonio, la colonia Azteca y demás, aquí no muy lejos. Pero para ti, Cecilia, que eres la cronista de la ciudad, ¿cuál es la colonia más popular de Ciudad Juárez desde tu punto de vista? Ah, caray. Tendría que visitarlas todas. Pero de acuerdo a la historia, ¿no? Porque, pues, si decimos colonia chaveña, es decir, ¡ay, mamá, los de la luz! Pues, quizá la Bellavista. según La la Bellavista, historia de pues, Bellavista que es por fue donde, la primera. exacto, que Sí. es por donde empezó. Ahí fue en Bellavista, Sí. ¿no? Ajá, y te encuentras gente en otros lugares. Ah, yo viví en Juárez, en la Bellavista. O sea, ¿dónde vivían? En la Bellavista. En la Me ha pasado Bellavista. varias veces. Ajá. Entonces, sí, porque fue el inicio de la ciudad, ¿verdad? Todo Ahí en la eso. Bellavista, ¿no? Ajá. Es un bonito nombre para una colonia, Sí, ¿no creen? ujú, La sí, Bellavista. Así yo es. te digo yo, y luego, bueno, está ahí enseguida la Altavista, ¿no? Yo vivo en la Ajá. colonia Lindavista, que no es lo mismo, que está acá por la San Antonio, pero podríamos decir entonces que la colonia Altavista, que es la la Bellavista, que es la colonia más popular de esta ciudad, ¿no? Pues al menos Pues, fue la primera. Al menos fue la Pues una primera. de ellas. Pero bueno, fíjate, la Chaveña también tiene una particularidad Sí. muy bonita. El Centro Escolar Revolución, que bueno, La Lázaro, pila. la pila, La pila, Cecilia. recordemos que Lázaro Cárdenas vino, o sea, llegó en ferrocarril. Sí. Y bueno, aquello era situarnos en el México moderno, ¿no? En el México del cambio. Eso está para la historia. Lázaro Cárdenas se supone que estuvo incluso en una función de cine Sí, esa ¿verdad? tarde. Hay fotos. Hay fotografías, una función en la que un boxeador, no me acuerdo ahorita el nombre, Lázaro Cárdenas estuvo. ¿En qué cine? Que estaba frente ¿El Plaza? al monumento. ¿El Coliseo?
¿En qué año vino él? No, él vino todavía no se abría Plaza. No, Plaza del todavía no. 47. Ajá. El No, el Plaza es de Alcázar, más ¿no? acá. El Alcázar. El Alcázar. El Bueno, Alcázar. eso, ¿verdad? Está por ahí. Entonces, la chaveña, pues tiene su... Sí, tiene sí, su magia, su encanto. Ajá. Juan Gabriel trabajaba en un restaurante por ahí, La Flor de Nayarit. Que estaba en la Hay chaveña, ¿no? fotografías que estaba en la chaveña, Ajá. la pila. Los cerrajeros. Los cerrajeros. Sí, definitivamente. Definitivamente la Mucho chaveña tiene así como que mucho, ¿no? Este paso a desnivel, El paso ¿verdad? a desnivel, El ferrocarril, la estación del La estación del ferrocarril, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la Chaveña también es sin duda una de las colonias, yo diría, más emblemáticas de la Que ciudad. voten, que voten. Eso sí, por favor, eso sí dinos sus estaría, opiniones. esa sería muy, muy buena pregunta, ¿no? De preguntarle, hacerle a la gente esa pregunta, ¿cuál es la colonia más popular en la frontera? porque- Que bueno, cada sector y ahora como ha crecido tanto, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, Cecilia, Leti, que como que Juárez ya son como 5 ciudades, ¿no? Además- Porque ya los de las torres ya no vienen para el centro, los de a la Altavista, Bellavista, ¿qué van a andar haciendo en el kilómetro 27, Sí, no? Por ejemplo. precisamente esta semana me di cuenta, estaba platicando con 2 jóvenes, uno más o menos de 40, uno de 20. Bueno, eran 3 en realidad. Pero no sabían cuál era el monumento a Juárez. No sabían cuál era la exaduana. No porque no los hubieran visto, sino porque no sabían qué era eso. Y ciertamente, por sus actividades, ya casi no vienen acá. No es lo mismo, cuando yo era niña teníamos que venir al centro a todo, ¿verdad? Sí. A papelerías, a tomarnos fotos, a todo. A todo. Todo estaba ahí. Ya no, entonces ya mucha gente dejó de frecuentar. Y ahorita es buen momento, ¿verdad?, para darnos un tour por el centro y recordar que ahí hay una exaduana, que ahí tenemos una iglesia que es la primera iglesia de la frontera norte de México, de la franja fronteriza, tanto del lado mexicano como americano, es la primera iglesia. ¿La primera? Y la primera construcción, estoy hablando de la misión de Guadalupe. Ajá. Y eso casi nadie lo sabe, ¿verdad? Entonces son cosas muy interesantes. Caramba, ya volvieron a poner a la estatua de Tintán. Es hora de Sí, es volver a cierto, tomarse ¿no? fotos con Tintán, ¿verdad? Sí, y de venir en estas fiestas patrias al centro de la ciudad. Sí. Qué buena idea de conocer la Avenida Juárez, que ahora también ya como que se le ha dado, yo estuve hace como 2 semanas ahí en la noche, y como que tiene ya un poco de vida, ¿no? Muy padre el ambiente, ve muchas familias, muchas personas así como de nuestra edad, ya de 50 para arriba en algunas discotecas, en los restaurantes, y si tiene oportunidad, pues venga a visitar en estas fiestas patrias la Avenida Juárez, el centro de la ciudad. Hay que aprovechar que se Sí. recuperando recuperando las calles. Sí, es cierto. Sí, eso se nota. Después de un periodo en que todo el mundo se recogía en sus casas y no querían salir, ahora ya se ve. Sí, visitar la casa de Juan Gabriel, ahorita que lo decías, Cecilia, de que se va a abrir ahora para el desfile del 16 de septiembre, la avenida 16 de septiembre, pues ¿Cierto? lo tuvimos a muestra ahora en días pasados con el desfile que se hizo de Juan Gabriel, que se hizo por la noche con carros alegóricos iluminados, que estuvo muy padre esa fiesta. Entonces ya tenemos otra cara, un poco más fresca, sabemos que obviamente va a faltar mucho trabajo, pero de que hay cosas bonitas, hay que aprovecharlas y disfrutarlas, ¿no? Sí, y fíjate, por ejemplo, no conocemos la historia de algunas de nuestras calles. Recorrer la avenida 16 de septiembre, por ejemplo, creo que sería muy bueno hacer un tour por toda la 16, recorrerla, o sea, es la única avenida que recorre toda la ciudad. Por ejemplo, conocer la historia de la Paseo Triunfo de la República, por qué se llama así, ¿Por qué? qué hubo ahí, la Avenida Juárez. Creo que esa es otra parte, no solamente museos o sitios, las calles tienen su propia historia, cuentan y entretejen muchas historias. Y también creo que sería importante, ahorita que dices, Ceci, sí, sin duda, muchas de las nuevas generaciones no conocen esta parte del centro histórico de la ciudad, pero yo no conozco el nuevo Juárez. Entonces creo que es muy importante también que nos demos a la tarea de ir y conocer y ver qué sucede, dónde están las familias jóvenes de esta ciudad, qué están haciendo por allá. Yo me quedé asombrada. Y está en crecimiento Ciudad Juárez, como no tienes una idea. Yo al menos que ando de arriba para abajo en diferentes colonias y sectores me doy mucho cuenta, por ejemplo, por eso lo digo, ¿no?
porque ya hay gente de otros fraccionamientos y ya con esta acelerización de centros comerciales que se están construyendo, plazas comerciales, esto está creciendo muchísimo, ¿no? Y eso al final de cuentas, pues caemos en lo que decía Ceci al principio, ¿no? De que somos una sola comunidad. Sí, mira, me tocó grandísima ir a recoger un paquete a la sucursal de correos del San Pancho. Ándale. Ajá, y yo allá. decía, San Pancho, pues es por Fray García de San Francisco. Fray García de San y Francisco. digo yo, qué ironía, sí, que es la colonia. Entonces por eso digo le pusieron así. Qué ironía tan grande que los jóvenes que habitan en la zona no saben quién es Fray García de San Francisco, no conocen esta parte y bueno, le dicen San Pancho y qué ironía también que uno, ¿verdad? Que a lo mejor ya más viejito y que la historia, que bla, 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 Ajá. no sepas porque todo, San Pancho. porque San Pancho y todo lo que está de aquel lado que también es Juárez. Claro. Entonces, yo no sabía que había un correo allá. Bien, para empezar. ¿Y cuántas cosas, cuántas plazas comerciales, cuántas fuentes de trabajo están de aquel lado de la ciudad? Creo que es muy importante para esta ciudad, para esta comunidad, ir y darnos a la tarea de que ellos vengan, conozcan y también nosotros acercarnos hacia aquel rumbo y saber qué está pasando. Y los monumentos, Cecilia, los monumentos. O sea, Juárez no nada más es la X y el monumento a Juárez, hay muchísimos monumentos. Yo no desconozco la cantidad de monumentos. Más de 200. Más de 200 monumentos en esta ciudad que tienen su significado, ¿no? Que tienen el porqué de estar ahí. Eso es parte de la historia y la cultura de esta ciudad, Cecilia. Sí, me parece muy valiosa la labor que están realizando grupos como la Sociedad Paso del Norte para la Historia y la Cultura, que están organizando tours, están sobre todo difundiendo esto, pero además sí organizan tours y hay muchos grupos de todas edades, de todos niveles, de todas ocupaciones, de todas las zonas, que necesitamos conocer eso. Uno es una parte, otro es otra, pero qué bueno que estén ahí. Hay muchos grupos en Facebook, en Instagram. Qué bueno, qué bueno que la ciudadanía esté participando en eso. Eso, fíjate que ahora la semana pasada tuvimos la oportunidad como sociedad de hacer un recorrido, dar un tour a los estudiantes de ICSA y que conozcan el patrimonio cultural que tiene la institución. Nada más ICSA. Y en verdad, es sorprendente los tesoros que hay allá adentro de ICSA. De verdad, algunos sí conocíamos un poco. Ahí está el mural famoso, aquel que estaba en el súper del Real, que ya no existe. Ahí está ese mural maravilloso. Ahí está la réplica del carruaje de Benito Juárez, de ese carruaje itinerante, ¿no? En el que hace su travesía hasta esta ciudad. Hay muchas cosas. El Limba hoy es tanta importancia el Limba, ¿no? El Limba, que está por cumplir años, por celebrar su aniversario. Ajá. El Limba, también. Una de las personas con las que conviví hace poco no sabía que había un museo de arte. ¿Cuál era el museo de arte? Lo interesante aquí es que él trabaja en el PRONAF. Y no sabía que existía. Por lo mismo, dice, pero es que no tiene letrero. Y es cierto, no tiene letrero. O sea, había visto el edificio, pero no sabía que eso era un museo. Que él era el instituto. Y eso es triste porque ese edificio es bellísimo. Es obra de uno de los ingenieros más importantes que ha habido en México, de Pedro Ramírez. Y es un edificio muy bonito. Además, las exhibiciones que hace, ¿verdad? Entonces, el que no los conozcamos, le decía yo, pero ¿no te llevaron de la escuela? Yo recuerdo que a mí en primaria me llevaron y nos dieron un folletito. Dice, no, pues ¿en qué colonia? Y así ya estuvimos platicando. Pero es eso, no conocemos, ¿verdad? No nos damos cuenta de las joyas que tenemos a nuestro alrededor. Fíjese, ahí está un dato muy importante, más de 200 monumentos que existen en esta ciudad que tienen un significado importante. No sé si recordarás de las cosas curiosas que han pasado en esta ciudad con el monumento, ¿te acuerdas? El de los indios mansos, que está en el parque ahí, que no se no se robaron los niñitos de los indios mansos también. Sí. Que bueno, que al final del día se recuperó, ¿no? Es que hay tantos tesoros escondidos que no sería suficiente tiempo, o creo que podríamos hacer muchos tours para el Día Internacional de los Museos. Estuvimos haciendo recorridos por los museos y por los espacios culturales. Tienen cosas interesantísimas. El Centro Cultural de las Fronteras tiene unos vitrales que tienen un significado, que hablan precisamente de la cultura del desierto.
maravillosos, pero entonces cuando la gente descubría, decía, todo esto hay aquí en Juárez. Sí, señores. Caray, no sabíamos la Casa de Adobe, el mismo Centro Cultural de las Fronteras, que antes fue el PRONAF. Claro. Y cuando les cuentas, ¿y por qué el PRONAF? Bueno, pues porque el programa de braceros y bla, 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 bla. La gente, entonces se maravillan y se enamoran, por supuesto, de Juárez. Entonces creo que es muy importante también, además de retomar los festejos como una celebración, darnos a la tarea de conocer nuestro patrimonio. Eso es importante. En Ciudad Juárez nos ha faltado mucho difundir quiénes somos, desde a todo nivel. Y esto se intensifica por el hecho precisamente de que mucha gente no nació aquí y va llegando. Y pues si los que nacimos aquí desconocemos nuestra historia, pues cuanto más los que llegan. Los que van llegando. Entonces es nuestra labor. Me da mucho gusto estar en un cargo en el que me permite contribuir en esto. Pero creo que es una tarea difícil, ¿no, Cecilia? El lograr eso, precisamente por el gran flujo de personas de otras ciudades, de otros estados, de otros países actualmente. Y el gran número que se va también. Ajá, también que se va. Pero es una labor, afortunadamente hay muchas personas ahorita que están colaborando en esto, hay muchos medios. Que precisamente es el que estamos aquí, ¿no? Tratando de recuperar y hacer eso, que es de lo que estamos hablando. Sí, porque tiene una riqueza increíble. Simplemente, en la biblioteca Arturo Tolentino, que es donde tengo mi oficina, estamos... ¿Dónde está ubicada? En el Parque Borunda. En el Parque Borunda. En el Parque Borunda. Es la biblioteca pública municipal más importante, más emblemática. ¿Hay acceso al público para ir a conocer, para ir a pedir información, para ilustrarse de todos los valores que tenemos en ese lugar? Sobre todo por eso. Sí, está abierto de 8 a 3, de lunes a viernes. Para que la gente que tenga la curiosidad y que tenga la necesidad, inclusive estudiantes que quieran conocer más de la historia de Ciudad Juárez, ahí está, en el Archivo Histórico, en el Parque Borunda, ¿no? Y fíjate que yo diría algo aquí importante. La historia no es aburrida, ¿eh? No. La historia no son Mira aquí datos. cuánto tiempo llevamos y estamos platicando. Yo creo que pasaríamos otras plática cosas de Juárez, ¿no? La historia no son solamente fechas y nombres. La historia se vive, se vibra y además puede ser tan lúdica como tú quieras. En los tours que hacemos, con todo el respeto que me merece la señora Meche, me toca a mí personificarla y pararme abajo del mural de Juan Gabriel cuando vienen unos de revolucionarios, unos de adelitas, unos de frailes. Nos situamos en estos puntos. Entonces llegan los grupos y bueno, en mi discurso ya yo hablo del mural, quién lo pintó, y hablo de las mujeres de Juárez, de las mujeres que empujamos, de las mujeres que inspiramos, que acompañamos, como la señora Meche lo hizo en su momento con Juan Gabriel, lo arropó, lo cuidó, lo empujó, fue la primera que creyó en él. Esas somos las mujeres del norte, ¿no? Entonces, me he visto así como ella, un poco me caracterizo. Hay el libro de Meche también. Está el libro de Meche, entonces yo le digo, ¿cómo se llama el libro? No soy Meche, la de Juan, no soy Meche, la de Juan Gabriel. Entonces, los frailes igual, yo soy Fray García de San Francisco, llegué aquí a Juárez y entonces la gente dice, wow, órale, qué divertido, tenemos a la Adelita, a la enfermera, y ella ya dice, atendíamos aquí a los enfermos, a los heridos, Entonces se le queda a la gente, entonces pienso yo, ¿por qué no hacerlo divertido? ¿Por qué no hacerlo de esta manera lúdica? De tal manera que a la gente viva una experiencia. No el libro dice que Benito Juárez llegó aquí tal. No, hay que estar ahí en el lugar. Aquí jugaba las canicas el señor Benito Juárez con Ramón Ortiz, el padrecito, ¿verdad?, de la ciudad. Creo yo que sería muy importante para esta ciudad que los grupos que trabajamos por la cultura de la historia hiciéramos esto. Mucho de la mano de los jóvenes de la carrera de turismo, de los embajadores, que he tenido la oportunidad de conocerlos y trabajar de la mano con ellos, invitarlos, congregarlos, no cuesta dinero, de verdad, no, creo que también algo más que es voluntad y ganas. Y creo que si todos sumáramos en ese sentido, Saldrían muchas cosas positivas. Muchas cosas positivas. Sí, afortunadamente en este gobierno se está dando un énfasis a la parte lúdica de las cuestiones culturales. Y eso ayuda mucho. Pero ciertamente la historia
Yo creo que es más emocionante que cualquier novela o cualquier, Sí. Serie. o cualquier película. Sí, exacto. Cualquier chisme de verdad. vecindad. Sí, No, de es verdad. cierto, Sí, sí. sí. Sí, es tan emocionante. Se encuentran cosas que se queda uno, wow. Sí. Y aquí en Ciudad Juárez, wow, estamos en el año de Villa. Simplemente Villa en Ciudad Juárez, pues dicen que Ciudad Juárez era la capital de la División del Norte, por ejemplo. Entonces hay tanto que se asombra uno y que cuando hablamos de Juárez sepamos qué decir, ¿verdad? Todavía sucede que a alguien le preguntan, oye, ¿qué hay en Juárez? Y no sabe qué Y responder, dice nada. ¿verdad? Es que, Sí. pues hay muchísimas. Estamos aquí a una hora y no hemos dejado de hablar de tantas cosas bonitas que visitar y hacer, no solamente en estas fiestas patrias. Yo creo que todos los días son buenos para venir a disfrutar de los aires de aquí de Ciudad Juárez. Yo agradezco a Leti, a Cecilia, y le pido a Cecilia que nos des un último mensaje, que nos digas algo que quieras agregar. Bueno, me estoy acordando de las banderitas que ya he visto en los cruceros. En los en los cruceros. cruceros, ¿verdad? Creo Ya que sé, ya me ya dieron nomás veo las ganas de banderas y comprarme veo- un banderita. siento que Sí. se acerca mi cumpleaños. Sí. Pues sí. Sí. Sí, también. Ajá. Sí, sí. Bueno, también el mío. Ya sé. Es una oportunidad para revalorar lo que somos, Ajá. estas fiestas, ¿verdad? Más allá de celebraciones y todo, es el momento para cargar las pilas. Y se puede hacer de muchas maneras, ¿verdad? Conociendo, disfrutando, platicando, leyendo, viendo películas, comiendo. Y Todo eso. pues sí. Y la fiesta del grito va a estar muy padre porque ya se ha anunciado por parte Además. del gobierno municipal, obviamente, como se hace en todas las ciudades de nuestra República Mexicana. En esta ocasión, desde las 6 de la tarde, empezarán las actividades en lo que es el punto donde se realizó aquella famosa misa del Papa en el 2017, también algo que pasó aquí en Juárez, ¿no? Algo también, un acontecimiento histórico. Y bueno, ahí va a ser el grito. Y por la noche se ha anunciado ya la participación del artista del regional mexicano, Remy Valenzuela. ¿Tu último mensaje, Leti? Bueno, pues que vivamos estas fiestas patrias como una experiencia, que sea una forma de vivir. Es tan bonito ser mexicano y sentirte orgulloso de quién eres, de dónde vienes, de tus raíces, y pues como dices, Ceci, que nos demos a la tarea de disfrutar. Creo que eso es palabra clave. Disfrutar leyendo, comiendo y sobre todo sintiéndonos orgullosos de la raíz, de donde venimos, de esta tierra. Muchísimas gracias, Cecilia. Un placer y un orgullo saludarte y platicar contigo, Leticia. Muchísimas gracias. Juanjo, Ceci, y bueno, pues qué tal si decimos ¡Viva México! Y arriba Juárez! Sí, claro Gracias. que sí, que viva México. Ya sé. Aplauso, viva Gracias. México. Yo soy Juan José Luna de la Rosa. Hasta la próxima. Juárez, número 1.